Hola mis amigos y hermanos, nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios para cada uno de ustedes, entendiendo que si nos ha sintonizado en el día de hoy es porque quiere aprender. Y la enseñanza pues es para cada uno y sobre todo para aquellos que desean conocer más y más de lo que Dios dispone para cada uno. Y especialmente saber del plan del Señor Jesús que nos lleva a la salvación del alma. Y especialmente el poder entrar en el proceso de la redención, de cómo llegar a encontrar en Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados y por supuesto el de comenzar una vida nueva. Hoy tengo un mensaje que quiero compartir que he titulado La tarea principal del discípulo. El discípulo es aquel que ya habiéndose convertido al cristianismo, se le requiere por parte de las Sagradas Escrituras buscar almas, así como él fue buscado o ella fue buscada. El discípulo tiene varias tareas. Entre ellas, la más importante, ir a buscar a las almas que están extraviadas, que están desorientadas, que no conocen el plan de Dios y que los transmisores o los que emiten la palabra de Dios son los discípulos. Somos los discípulos. Por lo tanto, hay que entender que es una tarea mandada por el Señor Jesús, por el mismo Dios, para que muchas almas puedan acceder a este privilegio tan grande de encontrar la salvación del alma. Valorada, por supuesto, cuando lleguemos a la presencia de Dios. Quizá no es tan estimada aquí en la tierra, porque pensamos que la salvación del alma tiene mucho que ver con la asistencia a una congregación, a una iglesia. Pero no, la salvación del alma va a ser mucho más estimada y apreciada cuando lleguemos a la presencia de Dios y el Señor Jesucristo nos haga pasar a el cielo y a disfrutar de la vida eterna junto con Él y junto con todos los seres que están allí en los cielos. La tarea pues del discípulo es muy loable, muy interesante, muy especial, pero se requiere un voluntariado, no es una imposición, aunque la Biblia tiene un mandato, pero debe salir del corazón del creyente el realizar esta tarea tan especial. Buscar a las almas, buscar la salvación de ellas, buscar el mejoramiento de ellas. Y por supuesto, alma que se convierte a Cristo Jesús será un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor ciudadano. Eso es lo que espera el Señor, que hagamos la tarea para que muchos lleguen a sus pies. Como dije, el título es la tarea principal del discípulo. Y en este caso vamos a mirar la enseñanza del Señor Jesús, que presenta aquí una parábola muy interesante, la parábola de la oveja perdida. Es una parábola muy preciosa, donde aquel pastor, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas, y vamos a mirar lo que hace él. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 18, versículos 12 y 13. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Hermosa historia.
interesante historia que presenta el Señor Jesús. Y es una de las enseñanzas que va a motivar y que va a animar a los discípulos para que, así como esta parábola se presenta de este pastor que va a buscar a la descarriada, asimismo espera que todos los discípulos hagan lo mismo cuando vean a un tipo de personas que, como esta oveja descarriada, necesita de la atención especial, necesita de un pastor que se interese por ella y, por supuesto, vaya a buscarla. En el primer punto que quiero tratar es ¿quién es la descarriada? ¿Por qué se conoce o se califica a esta oveja como descarriada? Pues nosotros miramos que es aquella que se ha salido del carril, que se ha salido de los lineamientos, que se ha salido del formato, del marco. Es aquella oveja que, rebelde, no se ajustó, no se acopló, no quiso obedecer el protocolo, el manejo, las reglas, las normas que regían para el grupo, y decide, por rebeldía, salir del grupo, rechazar el grupo y, sobre todo, quitarse la autoridad de aquel que regía el grupo, que rige el grupo. Entonces decide, pues, apartarse, decide irse, buscar otros lugares, otros patrones, otros reglamentos, o decide tener una libertad manejada por sí misma que en su pensamiento la llevarían a estar libre de esas ataduras, de esas normas, de esas reglas. Y por eso, al salirse del grupo, pues sin orientación, sin un dirigente, sin un mapa de vida, sin unos conocimientos, va a padecer, va a sufrir, va a tener que ajustarse a sus propios conocimientos y a deambular sin saber qué hacer. La sujeción, en este caso de la oveja, es buena porque le permite depender de alguien que puede proveer los pastos, el agua, puede darle seguridad en medio de los peligros, y también el conjunto le apoya, le acompaña, le abriga y le ayuda. La oveja descarriada nos muestra que quien no se sujeta a un director o a unas normas o a unos estatutos, pues tendrá que luchar solo o sola en este caso, y tendrá que abrirse paso en medio de todas las situaciones difíciles y complicadas. Tendrá que pensar en alimentarse, en protegerse, en librar la batalla por sí sola. Ese es el caso, pues, de la oveja perdida. Cuando hablamos que la tarea principal del discípulo es buscar a la descarriada, a la persona que se ha salido del grupo, de aquel grupo que un día le ofreció compañía, le ofreció apoyo, le ofreció amparo, y también ese grupo dirigido en este caso por el mismo Dios, por el mismo Espíritu, por el mismo Señor Jesucristo, esa persona decidió salir de la congregación, apartarse
del grupo que se reunía, que estudiaba, que aprendía, que se sujetaba no tanto a un pastor, sino a Dios mismo. El pastor, en este caso, es aquel que transmite los mandatos de Dios, que dirige al grupo siendo él conducido por el mismo Dios. La persona descarriada es aquella pues que sale de la congregación, que decide por sí sola vivir la vida como quiere. Y hay expresiones de este tipo de personas que dicen: yo no necesito congregarme, no necesito ir a la iglesia, no necesito estar sometido a una congregación. Y por supuesto, la persona no va a ninguna parte, dice que ora en la casa, dice que canta en la casa, que estudia la Biblia en la casa, y rechaza la congregación, rechaza la iglesia, cuando en la Biblia encontramos que la iglesia fue fundada por el Señor Jesús. Y lo hizo precisamente para congregar a los creyentes, para que los creyentes se formen, para que los creyentes juntos lo adoren. La iglesia de Cristo no es inventada por los hombres, que algunos de ellos, dirigentes, llamados mal llamados pastores, la tienen como negocio, la tienen para manipular a la gente. Pero esos no son los pastores que el Señor pone en la congregación de Él. La iglesia de Cristo es un grupo de personas que están en un proceso de cambio de vida, están congregándose para alabar y adorar a Dios, conocer las Escrituras y, por supuesto, interceder los unos por los otros. Esas son algunas de las actividades de la congregación. Cuando alguien sale, y ojalá no salga porque fue rechazado, como decíamos en el anterior mensaje, cuando fue despreciado por algunos creyentes, y entonces decide no volver a la congregación por culpa de alguien, por culpa de aquel que no fue prudente, no le trató bien, no hizo como las Escrituras mandaban, que había que apreciar a aquel pequeñito, a aquel débil en la fe. Cuando la persona sale de la congregación por alguna razón, ¿qué deben hacer los discípulos maduros o los discípulos de Dios o aquellos que obedecen la palabra de ir a buscar al perdido? Lo que hacen es ir a ver qué pasó, visitarle, ayudarle, enseñarle que la iglesia es una escuela de formación cristiana, donde todos son débiles, donde todos son estudiantes de las Sagradas Escrituras, donde todos vienen con problemas, con necesidades, con una historia, y que juntos aprenden a convivir para la honra y la gloria de Dios, y aprenden a madurar en la medida en que van aprendiendo y conociendo la palabra del Señor y se van relacionando unos a otros. La persona que mencionamos aquí como oveja perdida es aquel que no conoce las Escrituras. Y entonces, frente a ese desconocimiento, no sabe que el grupo de la iglesia es un grupo en proceso, recibiendo enseñanzas para el aprendizaje. Y es un grupo que va creciendo espiritualmente. La iglesia es una escuela de formación, donde cada uno llega buscando enseñanzas y lo más importante, que éstas puedan ser aprendidas
para que entonces haya cambios, haya diferencia, haya manifestaciones de la nueva criatura. Entonces, como no conoce las Escrituras, no conoce este tipo de situaciones, decide salir de la congregación. Cuando yo digo salir de la congregación, no es apartarse de Dios, como es la expresión de algunos. Ellos dicen, me aparté de Dios. No, se apartó de la congregación. Porque, ¿quién se puede separar de Dios o puede apartarse de Dios cuando Dios es omnipresente? Dios está presente en todo lugar. Así que nadie puede salirse de su presencia. Entonces, salió de la congregación por un problema, por un disgusto, por una molestia, por un rechazo. ¿Quién se va de la congregación? Los no salvados. Son aquellos que llegaron con una expectativa, con un interés probablemente de ayuda espiritual o ayuda económica, posiblemente buscando un sitio de compañerismo, de refugio, o también llegó a la congregación buscando algo especial, sentirse acogido, sentirse bien en la congregación. También podemos decir que muchas personas llegan al templo, llegan a la congregación esperando tener manifestaciones divinas, manifestaciones extraordinarias, que Dios se les manifieste, que sientan la presencia de Dios. La verdad es que estas cosas que menciono no deben ser los que motivan a alguien a venir a la congregación. Se llega a la congregación buscando madurez espiritual, conocimiento de Dios. Se llega a la congregación para estar juntos en armonía, como dice el salmista. Se llega a la congregación para alabar a Dios, para aprender, para convivir los unos con los otros, para expresarse el afecto fraternal. Llegan a la congregación este tipo de personas pensando que si no logran sus intereses, sus objetivos, entonces salen para experimentar en otro lado o no, siguen buscando del Señor. Este pues es el resumen de aquellas ovejas débiles en la fe. ¿Qué debe hacer pues el discípulo sabio, conocedor de la palabra de Dios? ¿Qué debe hacer el discípulo que conoce este pasaje bíblico, esta parábola? ¿Qué aprende de esta parábola el discípulo del Señor Jesús? Permítame leer otra vez el versículo 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Cuál es la tarea, pues, principal del discípulo? Buscar a este tipo de personas. Se descarriaron. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tenemos la dirección, si hemos podido tener la dirección. Tenemos el contacto. Tenemos a la persona que la invitó. Por lo tanto, debemos buscar esas fuentes para ir a preguntar qué pasó, por qué no viene, qué le pasa, por qué no volvió. Y esta inquietud debe salir de todos los discípulos. Debe sentirla y debe ser lo que haga que se mueva el discípulo, conocedor de este caso, a buscar a esas personas que llegaron por primera vez y no volvieron, o que llegaron por 1 mes, 2 meses, 3 meses y de pronto notamos su ausencia.
Ese es el carácter del discípulo, buscar a las ovejas perdidas. En esta parábola el Señor Jesucristo ve con mayor diligencia el buscar a la perdida. Las 99 son aquellas que están bien, que están fortalecidas, que están estables en la congregación, que tienen una madurez, que han sentido y están experimentando aquellas palabras del apóstol Pablo que decía o que dice: nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa seguridad, esa certeza de que ninguna cosa perturbará su vida espiritual, su relación con la iglesia y con Dios. Esa firmeza de estar adorando al Señor, sirviendo al Señor, aprendiendo del Señor. Demuestra pues el apóstol Pablo que es el carácter del cristiano fiel, del cristiano que aprende, del cristiano que entiende lo que es una congregación, lo que es una iglesia. Pero no todos pueden expresar estas frases del apóstol Pablo. Muchos débiles en la fe, especialmente estos pequeñitos que apenas comienzan, que apenas se inician en el cristianismo, son muy susceptibles a las caras, a los gestos, a los rechazos, a las palabras que le pueden causar este tipo de afectación y luego el salir de la congregación. En esta parábola el pastor guarda las 99 y va en busca de la perdida. Y va en busca de la perdida porque sabe que ésta va a vivir mal, está sola, está desamparada, está en peligro. Y en peligro de perder su alma, de morir sin Cristo, de seguir en una vida de vicios, de maldad, de pecado. La persona que no continúa en la iglesia del Señor y rechaza al grupo, rechazando la congregación y rechazando la iglesia del Señor Jesús, es una persona que necesita más y más del apoyo, del acompañamiento, de esa expresión de alguien que siente un deseo muy grande por ayudarle, por orientarle, por traerle al redil de Dios. Esa fue la tarea del Señor Jesucristo. Y como dije y he dicho siempre, el Señor Jesucristo es un ejemplo de lo que nosotros debemos seguir o hacer. Jesucristo recibió a todos, no criticó, no juzgó, no humilló, no habló mal de nadie. Ese tipo de comportamiento debemos practicarlo nosotros los discípulos de Jesús, para que nadie se sienta ofendido, rechazado y entonces salga de la congregación, como fue el mensaje pasado. Si esa oveja se fue, está descarriada. No está siguiendo los lineamientos de Dios. No está siguiendo su palabra. No está aceptando lo que es la iglesia de Cristo. Grupo de personas que vienen con todas las mañas y todas las situaciones complicadas y difíciles, con todos aquellos caracteres y temperamentos que no se ajustan todavía a lo que Dios quiere hacer con ellos para que haya una transformación de vida. Esa oveja descarriada requiere de un discípulo amado, que ame a la gente, que le interese la gente, que busque a aquel que se ha perdido. Es un objetivo en cada uno de los discípulos del Señor Jesús. Hay que buscar a las almas, hay que llegar a ellas, hay que prestarle atención a esas que
se han descarriado, que no están en el redil. Pero aquí viene algo muy interesante y es la segunda parte de esta historia. Dice el versículo 13, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. La búsqueda tiene un final feliz. Resultó exitosa la búsqueda. El discípulo fue, buscó, anduvo por muchísimos lugares, revisó, preguntó, hasta encontrar a la oveja perdida. No sabemos en qué condiciones estaba. Sola, desamparada, probablemente hambrienta, sedienta. Y cuando ese pastor, en el caso de la parábola, la encuentra, dice que se regocija más por este encuentro, por esta oveja perdida, que por las 99 que dejó en el redil. Es decir, se llenó de alegría, de gozo, se llenó de satisfacción de una tarea cumplida y de una tarea exitosa. Volvió con la oveja al redil, la trajo con mucho amor, mucho cuidado, teniendo en cuenta la situación que había vivido. Este tipo de discípulos son los que necesita el Señor Jesús. Son los que necesita la iglesia de Cristo. Discípulos que van en búsqueda de las ovejas perdidas. Sacan el tiempo, dedican tiempo para encontrar a este tipo de personas que tanto necesitan ser buscadas. Y dice que se regocijó mucho, se llenó de gozo, estuvo feliz, se siente feliz porque pudo traer la oveja de regreso al redil. Qué interesante enseñanza que nos da el Señor Jesús aquí con esta parábola. Es una parábola de sabios, para sabios. Es una palabra para principiantes, para aprendices. Es una palabra para el que quiera hacer una tarea bien especial. La dedicación del discípulo por las almas. El interés por buscarlas, por ayudarlas, por acompañarlas, por enseñarles. Es lo que resalta aquí esta parábola que el Señor Jesucristo nos pone a consideración. Se regocijó. Y es la parte que más me gusta, porque el regocijo está diciéndole a este discípulo que fue a buscar a las almas perdidas que su tarea ha sido hecha, que ha tenido éxito, que él como discípulo se siente feliz porque está haciendo lo que el Señor Jesús manda, de buscar a las ovejas perdidas. Qué interesante, pues, es hacer este tipo de tarea. Qué bueno que cada uno de nosotros, a manera ya de conclusión, aprendamos del Señor Jesús a buscar a las ovejas perdidas. Y cuando lo hagamos, vamos a recibir una satisfacción muy grande. Vamos a tener una felicidad inimaginable. Y vamos a seguir en este proceso, no solamente rescatando una, sino otra y otra y otra, y a todas las que se puedan descargar. Esa es una tarea para todos, y ojalá que podamos aprenderla. A manera de aplicación, ¿cuántas personas conoce usted que se han salido de la congregación? ¿Cuántas personas nota usted que ya no están? ¿Las conoce? ¿Las vio? ¿Qué hacer en este caso? Mi consejo
y es para mí también. Vamos a buscarlas. Vamos a mirar qué pasó con ellas. Vamos a averiguar cuál fue el motivo o la razón que le llevó a la deserción. Y enseñemos que la iglesia es un lugar, es un centro donde todos aprendemos a convivir juntos, que tenemos errores, que tenemos emociones, que tenemos sentimientos contrarios, pero que eso no nos debe separar de una congregación que aprende. Enseñar que estamos allí precisamente para aprender a convivir juntos, a fraternizar, a darnos amor, a servirnos unos a los otros, a respetarnos y a cuidarnos los unos por los otros. Enseñar también a esta oveja descarriada que sin Cristo es imposible vivir una vida feliz, que sin Cristo Jesús en nuestro corazón estamos desamparados, descarriados, somos infelices, no tenemos paz, no tenemos seguridad. Y sin Cristo Jesús no hay salvación, no hay vida eterna. Enseñémosle eso a las personas que se han ido de la congregación. Y seamos discípulos que realizamos la tarea, una de las tareas para las cuales nos ha llamado el Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Y no olvide, puede escribirme un mensaje al WhatsApp 313-827-8343. Voy a responderle, por supuesto, y ayudarle. Y si usted es una oveja descarriada, permítame ayudarle, enseñarle, para que vuelva al redil, a la iglesia del Señor Jesús. Que Dios les bendiga grandemente.